Hola, buenas noches. Yes. Buenas noches, vamos a esperar un momentito más para que se conecten sus compañeros y sus compañeras y empezamos con nuestra tercera clase de este módulo 3. Un momentito nada más y empezamos. Ha sido un módulo pesado, supongo, para algunos de ustedes. ¿Tú quieres comentar algo, Jess, acerca de cómo se te ha hecho el módulo? Si te ha gustado y sobre todo si se te ha hecho complicado o algo que quieras comentarnos, si has aprendido, cómo has ido aprendiendo, si has integrado el conocimiento o si has visto el progreso de la integración del conocimiento del módulo 2, de las semanas anteriores de este módulo 3 a esta semana. ¿Quieres comentarnos algo? Que ya vi tu mensaje por el... Buenas tardes. Hola, dinos, Jess. Es que me falló un poco el internet. Como está lloviendo, se va de repente la señal. No, pero yo te escucho perfecto, ¿eh? No, yo como que en pausa se escuchan los audios. Ah, ok. Cerrar chat. Ok. Bueno, ahorita ya vamos a empezar con la clase. Vamos a dar un minutito más, uno nada más y empezamos con la clase. Ok. Esta semana realmente de trabajo es muy sencilla, es más sencilla que las dos primeras, sobre todo por las actividades que se van a trabajar, son cortitas y en el caso de la actividad 6, pues es muy sencilla, es un tema muy común, tiene que ver con la violencia en redes sociales, es un tema muy actual de nuestra sociedad contemporánea, como se llama parte de lo que vamos a estudiar esta semana. Son cosas muy sencillas, entonces realmente es una semana muy sencillita de trabajo. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va a hacer más tarde. Entonces, miren ustedes, estamos en nuestra semana 3, venimos desde estudiar la semana 2 que tuvo que ver meramente con ciencias experimentales, vimos el análisis de fenómenos naturales, desde las ciencias duras, desde las ciencias exactas. En la semana 1 vimos ciencias sociales con el tema de la reforma agraria, la política, la economía, la historia. En la semana 2 vimos un poquito más de física, de biología, de economía, de matemáticas. A final de cuentas, lo que se vio en estas 2 semanas fue ciencias sociales, ciencias experimentales, y a final de cuentas en lo que caímos o lo que teníamos que aprender es que el único conocimiento real es el que se valida en el método científico o a través del método científico. Lo demás son opiniones, son inferencias, son deducciones que podemos hacer a partir de nuestro conocimiento empírico, pero el único conocimiento real que tiene como objetivo buscar teorías que expliquen nuestra realidad es con el estudio de los fenómenos sociales, de los fenómenos naturales a través del conocimiento, a través del método científico. Por eso es que es tan importante que pongan atención, que lean los recursos de la plataforma para que ustedes no pierdan el hilo de para que no pierdan esa idea, que es la base. Estamos estudiando la construcción del conocimiento. Este módulo 3 es la base del módulo 5. Cuando ustedes lleguen al módulo 5, que se llama argumentación, van a ver ya temas, pero no en construcción del conocimiento, van a ver ya temas como la legalización de la marihuana, como el aborto y otro tipo de temas en los que ustedes van a tener que tomar posturas, y cuando uno toma postura, uno está hablando de pensamiento crítico, a favor o en contra, pero porque siempre con base, siempre con una justificación, y sus justificaciones tienen que tener como base, como cimientos,
conocimiento. Entonces, en esta semana 3 vamos a trabajar expresamente, ya no con teoría como las 2 semanas anteriores, vamos a trabajar con práctica a través de la exposición de problemáticas sociales comunes en su vida cotidiana, lo que se le conoce como aprendizaje situado, que ustedes aprendan a ubicar los problemas sociales que hay en la vida cotidiana de todos nosotros y que a veces pasamos por alto, pero que existen, que son y que de una u otra forma, ya sea de forma directa o de forma indirecta, nos atañen, nos perjudican, nos benefician. Vamos a ver cómo se aborda un problema social visto desde distintas disciplinas o lo que se le conoce como un enfoque multidisciplinario. Vamos a hablar de un problema social muy común que es la violencia a través de redes sociales, a través de lo que es el ciberacoso. A su vez, el ciberacoso tiene una clasificación de sexting, de doxting. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos, vamos a ver esa pequeña clasificación. Vamos a trabajar con el material de esta semana 3 y vamos a voy a proceder a compartir la pantalla para trabajar ya con la presentación de lo que van a hacer, sobre todo para desarrollar los contenidos temáticos de esta tercera semana de actividades. Entonces, les voy a dejar un poquito para compartir la pantalla. Miren ustedes, esta es nuestra semana 3 que se titula El análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Como se los comenté al principio, vamos a trabajar ahora con fenómenos sociales. Los fenómenos sociales tienen una subdivisión. La subdivisión se clasifica en problemas sociales y en procesos sociales. Son diferentes. A veces vamos por la vida confundiéndolos o vamos sin saber cuál es uno y cuál es otro. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de un proceso social, como su nombre lo dice, es un proceso, es decir, es algo cíclico que va evolucionando a través del tiempo. El ejemplo más claro que se me viene en este momento a la mente es la cuestión del concepto familia. El concepto familia ha ido cambiando y ahora más cuando se habla de inclusión y cuando se habla de diversidad, se habla del concepto familia ya no como la familia tradicional. Hoy en día una familia puede estar compuesta por una mujer y un hijo, una madre soltera y una criatura, por un papá soltero y su hijo. Una familia puede ser 2 mujeres o 2 varones con sus respectivos hijos, en fin. Ya el concepto familia como nuclear, como la vimos hace 20, 30 años, que era impensable pensar que hoy, en pleno siglo XXI, pudiera una mujer con un hijo ser una familia, pues ya no tenemos la idea de que solamente una familia es padre, madre e hijos, ¿no? Ahora pueden ser hay una diversidad de conceptualizaciones para definir o determinar una familia. Como les comento, hoy 2 mujeres y un hijo pueden ser una familia, 2 hombres y un hijo, o un papá y un hijo, o en la actualidad se utiliza ya mucho que hasta las mascotas son nuestros hijos, ¿no? Y se acepta ya en la última encuesta nacional del INEGI sobre hogares que fue en 2017, ya viene incluido, por ejemplo, todas esas partes de concepto familia, los tipos de familia que hay en México y que se les respeta y se les considera como tal. Entonces, ese es un proceso social. No es un problema porque no requiere una solución, es un proceso que va avanzando, cíclico, que va evolucionando a través del tiempo. Lo contrario que pasa, por ejemplo, con los problemas sociales. Un problema social actual puede ser, por ejemplo, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, la violencia de género. Esos son problemas porque sí requieren una solución, porque se estudian de manera integral con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario para llegar a soluciones integrales, atacarlo por varias partes. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso social y un problema social. Y es lo que vamos a ver en esta tercera semana de actividades. Vamos a trabajar 2 actividades integradoras como cada semana. La actividad integradora número 5 que lleva por nombre Sociedad Contemporánea. La actividad integradora 5 tiene que ver
con un tema que es actual, que a lo mejor no lo vemos a simple vista, pero vamos a trabajar con ejemplos claros, actuales y reales que están pasando sobre este tema. ¿Qué pasa con la sociedad contemporánea? La sociedad contemporánea es lo que estamos viviendo en el momento, es lo que nos tocó vivir en este momento, en todos los sentidos, pero hay tres factores que determinan a la sociedad contemporánea. La primera es la globalización, que tiene que ver con toda la cuestión tecnológica. La segunda es la multiculturalidad, que tiene que ver con todas esas culturas que interactúan entre sí, aunque no hay una relación social sólida, simplemente pues porque nos toca convivir. Y la siguiente es la diversidad, tan de moda ahorita, y más con este tema de la inclusión, del lenguaje inclusivo, que bueno, no está por demás decir que no es, que el lenguaje, el español que hemos conocido y que está sobre la Real Academia de la Lengua Española, es un español inclusivo, ¿no? Ahora con la diversidad se busca aún más diversificar a la sociedad, cosa que no es incorrecta, pero tampoco es correcta y tampoco es prioritario. Entonces, esas son las tres características de la sociedad contemporánea: multiculturalidad, globalización, que tiene que ver con toda la cuestión tecnológica, y la diversidad, que no solamente tiene que ver con la cuestión de género o lenguaje inclusivo para determinar los géneros, tiene que ver, por ejemplo, la diversidad. A mí me gusta mucho poner este ejemplo. Hace muchos años el código de vestimenta para las mujeres era uno y para los hombres era otro, e incluso dentro del mismo género femenino y masculino eran ciertos códigos. El hombre siempre eh, o si vestía todo de traje, pues de traje. Hoy no, hoy ustedes pueden ver a un varón que va a una oficina y puede vestir de forma casual, o puede vestir un pantalón de vestir y a lo mejor con una playera, o puede llevar una playera y encima una camisa. Eso, todo eso es diversidad. Hoy las mujeres pueden utilizar pantalón, pueden vestir hasta un traje sastre, pero bueno, todo eso es diversidad, y esas son características de nuestra sociedad contemporánea. Estos ejemplos se los pongo para que cuando vayan ustedes haciendo la actividad o desarrollando la actividad, tengan en la mente estos ejemplos. Bueno, para la actividad integradora 5, ustedes van a leer un texto que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Y una vez que hayan leído ese texto, van a completar un cuadro en el cual van a poner, en el cuadro les pide dos, yo solamente les pido una, para que no se metan en tanto rollo. Una idea de que venga en el texto, o que ustedes se identifiquen y que la puedan complementar con un ejemplo como los que les acabo de dar, sobre cada una de estas características de la sociedad contemporánea, sobre diversidad, sobre multiculturalidad y sobre globalización. Por ejemplo, un ejemplo claro de la globalización que tiene que ver con la cuestión tecnológica, justamente es este sistema de bachillerato en línea. Hace años era impensable siquiera que se pudieran tomar clases de manera virtual. La pandemia nos obligó, bueno, Prepa en línea no, Prepa en línea es un programa que ya tiene 7 años que existe, pero el año pasado con la pandemia, todos los estudiantes, todo el sector educativo se vio obligado, se vio forzado a tomar clases virtuales. No hubo en ese momento, el año pasado, no se encontró otra forma de compartir el conocimiento, de socializar el conocimiento, que no fuera a través de una computadora en tiempo real, de manera virtual, a distancia o como le quieran llamar, pero fue la única forma en la que se pudo lograr sacar adelante un ciclo escolar. Hace años era impensable siquiera imaginar que esto pudiese ser posible. Hoy es posible, es una opción educativa, tiene validez oficial de todas en este caso de la SEP, lo tuvo por la universidad. Entonces, realmente eso es, por ejemplo, una característica de la sociedad contemporánea. Las redes sociales, la tecnología, eso tiene que ver con globalización. La tecnología hoy es posible que ustedes estén en tiempo real platicando con una persona que vive en otro continente. Es posible que ustedes hagan transacciones económicas a otro país a través de una computadora. Es increíble el desarrollo tecnológico y que tiene que ver con la globalización. Entonces ustedes van a rescatar una idea de cada una de las características de la sociedad. Nada más son 3 ideas porque son 3 características de la sociedad contemporánea que ustedes van a encontrar en esa lectura. Les piden 2, pero yo nada más les pido una, no más. Y una vez terminado su cuadrito, van a hacer una reseña. Van a buscar ustedes en internet
yo les pido, en la parte de mi comunidad, ustedes tienen acceso a bibliotecas virtuales oficiales, ¿no? Entonces, archivos donde ustedes van a encontrar bibliografías, hemerografías, documentos oficiales. O sea, realmente lo que yo les pido es que lo busquen en fuentes confiables y todo ese material lo tiene Prepa en línea. O sea, cuando ustedes tomaron del módulo propedéutico, en una de las sesiones, ustedes vieron todos los servicios institucionales que tiene Prepa en línea. Tiene bibliotecas, tiene diccionarios electrónicos, bueno, entre otras cosas, pero para este tipo de actividades es lo que para lo que sirve todo esto. Entonces ustedes van a hacer una búsqueda del tema de la multiculturalidad visto, por ejemplo, en la parte de la historia, en la parte de la sociología, cómo explica la sociología lo que es la multiculturalidad, cómo lo explica, por ejemplo, la historia, o qué nos dice la historia de la multiculturalidad. Y una vez que tengan esa información, no es necesario que hagan una reseña con lo que dice cada ciencia sobre la multiculturalidad, no. Van a hacer una reseña del mismo texto original de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Van a retomar la lectura original y cuando hagan su reseña van a añadir los dos enfoques disciplinarios, los dos enfoques sociales que ustedes eligieron, ya sea la economía, la política, la historia. ¿Qué dicen de la multiculturalidad? Solamente hay que añadirlo, hay que introducirlo. En la reseña yo les pido que sea a lo mucho de 3, 4 párrafos, no más, pero que ustedes lo entiendan y que lo redacten con sus propias palabras. Es todo lo que tienen que hacer en la actividad integradora número 5. Ya les di unos ejemplos más o menos de cada una de las características de la sociedad. Para que no haya duda o para que ustedes lo tengan en mente. Y luego vamos a trabajar en la actividad integradora 6 que se llama problemas sociales. O sea, cuando hablamos de problemas sociales, como se los expliqué al inicio de la clase, la parte de problemas sociales tiene que ver con esas situaciones que requieren soluciones, por eso es un problema social. En este caso vamos a hablar de la violencia, pero no de la violencia común vista de crimen organizado, delincuencia en las calles, de inseguridad, no. Vamos a hablar desde la violencia en las redes sociales, a través de un concepto que es el ciberacoso. Para esto van a hacer una lectura muy sencillita. A lo mejor ustedes han visto mucho de este tema en redes, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, y está todo el tiempo en redes sociales porque tiene que ver con la imagen. ¿No? La imagen, aquí yo les puse, el texto se llama La imagen que ya no puede parar. Desde el texto nos vamos dando idea de qué trata la lectura y acuérdense que la cuestión de la imagen es la inmediatez con la que se propaga en redes sociales. Hoy es muy fácil que la red, una de las ventajas y también desventajas de las redes sociales es la inmediatez que tienen. Hoy ustedes pueden publicar una fotografía y en 10 minutos, no más, 10 minutos, hay 100 personas que ya saben cómo están, qué están haciendo, dónde están, cómo se sienten, qué están pensando, porque todo eso a ustedes se le da contexto a la imagen, ¿no? Entonces, acuérdense que otra de las cuestiones de la imagen es que la imagen sensibiliza, ya sea para generar conciencia o para hacer más daño, pero la imagen sensibiliza. Por eso las personas, por ejemplo, que son protectoras de animales, sufren cuando ven o exponen ciertas imágenes para que la gente ayude y apoye a ciertas causas porque el animal está sufriendo o ciertas cuestiones, ¿no? Cuando una persona se arregla mucho para una foto, pues es para atraer a más personas, en fin. O sea, esa es como la cuestión de la imagen. Entonces hay que hacer una lectura muy sencillita que se llama La imagen que ya no puede parar. Aquí tal vez más adelantito podamos ahondar sobre la función de las redes sociales, porque también dependiendo del tipo de red social, es el tipo de mensaje que estamos mandando. Por ejemplo, el Instagram se utiliza un poquito más para mostrar un estilo de vida, que puede ser verdadero o puede ser falso, pero es mostrar como un poquito más estilo de vida, dónde estoy, qué estoy comiendo, a dónde estoy viajando, qué estoy haciendo, cómo me la estoy pasando con mis amigos, o qué pretendo hacer, ¿no? Esa es la función, por ejemplo, del Instagram. El Twitter tiene una función un poquito más comunicativa,
crítica, y es crítica desde el momento en que solo permite cierto número de caracteres para poner un mensaje. El Twitter, si ustedes se dan cuenta, no es de uso común entre los jóvenes o entre la juventud. El Twitter es más ocupado entre los políticos, sobre todo entre los políticos, ¿no? Entonces, la clase política, la clase a la mejor de la aristocracia, bueno, esa es la cuestión europea, ¿no? Pero aquí en México es como más bien la clase política, no es tanto entre la juventud, ¿no? Gente que está, por ejemplo, en las legislaturas, en la política, en los deportistas, ¿no? Un poquito más que no tiene nada que ver con el chismecito, pero que sí expresa ciertos pensamientos críticos. Y el Facebook se ha vuelto la red social más común. Actualmente es más como para chismecito, ¿no? De compartir memes, cosas burdas, cosas absurdas, ¿no? Lo que se comparte en Facebook, pero es como su función. Entonces, también de acuerdo al tipo de red social que utilicemos y cómo la utilicemos, es el mensaje. Bueno, más bien eso va a determinar o determina el mensaje que estemos enviando. Pero bueno, eso fue como un brevario cultural para darles contexto a esta actividad. El tema se llama La imagen que ya no puede parar, la lectura. Entonces, aquí yo les puse una ventaja de las redes sociales, es que sirven para acercar, pero su desventaja es que también sirven para alejar a la gente. Entonces, ustedes, una vez que hayan hecho esta lectura, que es muy sencilla, son 3 cuartillas, el lenguaje es muy sencillo, es muy ad hoc, o sea, muy propio del tema que van a ver ustedes, no es nada que tengan que buscar en diccionario el significado de las palabras, lo van a entender a la primera ustedes, esa lectura se la avientan a lo mucho exagerado en 5 o 6 minutos, no les quita más tiempo esa lectura, y sobre todo porque ustedes van a pescar en el primer párrafo la idea general del texto. Entonces, bueno, se las comento para que también tenga ya como el contexto de la actividad. La imagen que ya no puede parar trata de una relación de unos jóvenes que se acaban de conocer, son compañeros de escuela, se acaban de conocer y la chica está como muy, pues, entusiasmada con el muchacho y comete o incurre en el error de mandarle una fotografía en una situación un poquito pues íntima, privada, y luego la fotografía se hace viral y por se llama la imagen que ya no puede parar. Y a partir de esa lectura ustedes van a desarrollar una presentación en PowerPoint. La lectura, la plataforma como tal les pide que hagan 13 diapositivas, pero es mucho. Entonces, aquí se trata de sintetizar, pero de sintetizar en función de que comprendan el tema. Como les reitero, es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces, ustedes van a reducir el trabajo a 5, máximo 6 diapositivas. En la primera diapositiva, ustedes van a identificar el problema social que se trata en la lectura. No van a hacer la lectura y decir, bueno, yo identifico, es un tema de ciberacoso, ¿no? Hay que buscar. Yo mañana en el recurso educativo que les pongo de apoyo, les voy a mandar una presentación que tuve en un MOOC, en un curso que tuve que se llama Ciberacoso, la otra cara del Internet, y viene la clasificación del ciberacoso, el sexting, el doxting. Es una clasificación muy, muy interesante. Vienen los actores o los participantes de cada cuestión, de cada situación. La sextorsión, por ejemplo, es parte también de la clasificación. Y viene cómo se genera, para que ustedes identifiquen el problema en específico que se trata en esta lectura. Yo se los pongo mañana antes de mediodía. Entonces, ustedes en su primera diapositiva van a poner de qué trata, el tema el problema que se trata y por qué. Y luego en su segunda, 4, 5, 1, 2, 3, sí. Para la segunda y tercera diapositiva, van a buscar una imagen en la que vean ustedes o en la que se muestre cómo es que se está fomentando esa práctica. Y para la diapositiva número 3 van a poner una imagen o van a buscar una imagen en la que se muestre cómo se combate esa situación. La plataforma les pide que pongan 3 de cada una y les pide que entre ustedes se compartan las imágenes. A veces por tiempos o por cualquier cosa, cada quien entra a diferentes momentos de la plataforma, no pueden estar en contacto, no hay
No hay manera de que se pongan en contacto. Entonces, lo que yo hago siempre para esta actividad es que dejo para esto yo dejo el foro social. En el foro social, ustedes van a colgar, si así lo desean, van a colgar las imágenes que si las quieren compartir, si no, yo lo dejo a libertad, que ustedes las busquen en internet con su fuente de información. Yo encontré esta imagen donde se ve cómo se fomenta esta práctica a través de una chica que se toma una foto, de un chico que se toma una foto, en fin, ¿no? Esa es para la actividad, esas son para las diapositivas 2 y 3. En la diapositiva 2, una imagen de cómo se fomenta el programa y explican por qué. Explican ahí brevemente en un renglón, 2 renglones, por qué se está fomentando la práctica, y en la diapositiva 3, cómo se combate, ¿no? A lo mejor encuentran un artículo de revista que dice 10 tips para evitar el sexting, o cómo evitar el sexting, en fin, ¿no? Ustedes buscan en internet, y los que gusten compartir en el foro social imágenes para que sus compañeros o compañeras la retomen, está excelente. Si no, no hay ningún problema. No hace falta que ustedes intercambien las imágenes, porque a veces por falta de tiempo no se pueden poner de acuerdo. Entonces, basta con que cada quien agarre nada más dos imágenes, una donde se vea cómo se fomenta, y otra donde se muestre cómo se combate el problema. Y luego, para su diapositiva número 4, van a comentar algunos elementos de su entorno que contribuyen a fomentar esta práctica y cómo pueden ayudar a combatirla. Por ejemplo, la falta de comunicación con los papás, la falta de confianza para platicarles ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Pueden ser factores del entorno, la presión social o la presión de las amistades de hazlo, de aviéntate. A veces antes, ahorita ya no están tan de moda, pero hace un tiempo y todavía el año pasado estaban esas partes de los retos virales, no sé cómo se le llama, digo, no lo tengo en la mente, bueno, no lo tengo en el nombre, pero esas cuestiones que eran como retos que se hacían virales en internet, de que ahora lo hacemos tú y lo hace todos. Entonces, generaba un poquito de violencia. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones del entorno que generan o que contribuyen a que se siga haciendo esta práctica, y en la misma diapositiva van a poner qué harían ustedes para tratar de solucionarlo. No sé, hablar con sus hijos, hablar o dar pláticas en las escuelas, o sea, las acciones que ustedes considerarían que se pueden llevar a cabo para prevenir, ¿no? Para tratar de frenarlo, y en todo momento para prevenir ese tipo de prácticas. Y en su última diapositiva van a exponer las relaciones sociales que generaron el conflicto con base en la lectura. Las relaciones sociales que provocaban el conflicto y las que se vieron afectadas. ¿Cuáles son las relaciones sociales? La familia, los hermanos, los amigos, las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja. Esas son las relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner en el caso de relaciones sociales que provocaron el conflicto de los personajes de la lectura. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, la chava Miriam y el chavo Carlos, ¿no? Que sin ser nada, o la chava en todo caso por querer quedar bien con el chavo y le manda la foto. Y relaciones sociales que se vieron afectadas, bueno, pues puede ser la familia, a veces la familia le pega directamente, ¿no? Porque empiezan a señalar a la hija y, en fin, ¿no? Entonces, estas son las 5 diapositivas que van a entregar para esta actividad. No quiero una diapositiva más, una diapositiva menos. Aquí ya se las reduje de 13 diapositivas que pide la actividad, yo las reduje a 5. No van a entregar más. Y el último punto es que lo guarden su archivo en la nube y generen el enlace para compartirlo. Acuérdense que es importante que lo guarden sin permisos, sin restricciones, porque si no yo les tengo que mandar solicitud para que me den acceso al archivo y perdemos más tiempo, porque si ustedes no se conectan ese día, pues tendría que esperar un día para calificarlos, y entonces se empieza a complicar un poquito la parte del tiempo. No hay problema si no comparten el archivo en la nube y no generan el enlace. Ese es como estamos en un sistema educativo virtual, pues es como ideal, porque es parte del uso y del aprendizaje que ustedes deben tener del uso del manejo de la tecnología. Sin embargo, a veces se les complica, pero abajo del archivo, de la rúbrica de calificación, si ustedes revisan bien ahí varios, por lo menos vienen 4 tutoriales para guardarlo en OneDrive, para guardarlo en iCloud. Entonces, hay varias, digo, si no se puede,
no es forzoso. Ustedes adjuntan su archivo como si lo adjuntaran en Word, pero lo adjuntan en PowerPoint, o adjuntan un archivo en Word, pero dentro del archivo pegan el enlace, o si pueden pegar directamente el enlace en la plataforma, no hay ningún problema. Pero les repito, este punto no es obligatorio. Yo no lo tomo en cuenta si lo comparten o no en la nube, y obviamente si generan o no el enlace. Si generan el enlace, por favor, tiene que estar el mundito en verde. Cuando ahí checan ahí, ¿no? Que se pueda visualizar, viene sin restricciones y les aparece como un mundito en verde a la hora de que lo generan. Se los genera siempre con permisos, con restricciones, pero entonces ahí le cambian con la flechita para que yo lo pueda visualizar y no perdamos tiempo en lo que yo les mando la solicitud de acceso al archivo. Eso tiene que ver con nuestra actividad integradora 6, y luego viene la parte del foro social. Acuérdense que el foro aprendiendo, acuérdense que el foro, bueno, aquí nada más, bueno, sí, ahorita les reitero lo del foro social. Acuérdense que el foro aprendiendo es el previo de nuestro foro de integración. Los he visto un poquito más participativos en esta semana. En las semanas anteriores estuvo un poquito más lento, pero ahorita ya los vi un poquito más participativos. Es importante que practiquen, porque el foro de integración lleva calificación, el foro aprendiendo no, y de aquí pueden ustedes retomar ideas para participar en el foro de integración. En esta semana, el foro aprendiendo, vamos a trabajar con igual problemas sociales, y viene, son 2 puntos específicos. El primero es que ustedes identifiquen y expongan un problema social que ha marcado a nuestra sociedad mexicana, y el segundo punto es que expliquen o comenten sus implicaciones en la actualidad. Yo aquí les puse unos ejemplos, algunos de ustedes ya los pusieron de hecho en sus participaciones, pero aquí yo les puse unos ejemplos para que no se me pierdan. Los problemas sociales que han marcado a nuestra sociedad son aquellos que generalmente ustedes escuchan como banderas de campañas políticas de candidatos y candidatas que van a pelear por un puesto de elección popular, porque en tiempos electorales todos los candidatos quieren resolver los problemas de la sociedad mexicana. A final de cuentas, una vez llegado, simplemente hoy vemos que de los problemas que les voy a mencionar aquí, no se ha resuelto ninguno. Se han logrado avances, se han tenido avances, pero no como se espera o como se quisiera. Al contrario, algunos han derivado en una diversificación, ¿no? Por ejemplo, con la inseguridad, ahora la violencia de género, en fin, es muchísimo. Pero bueno, temas o problemas como la corrupción, la legalización del aborto, la inseguridad, el combate a la pobreza, la legalización de la marihuana, el desempleo ¿en qué deriva? En delincuencia, en inseguridad, en problemas migratorios, porque la gente tiene que ir a buscar oportunidades, porque aquí en el país no las hay, en los estados no las hay, aquí hay pobreza, ¿no? Por ejemplo. Y otros problemas de la sociedad que han marcado a la sociedad mexicana tiene que ver con una sociedad que no hace ejercicio, con una sociedad que no tiene una sana alimentación. ¿Y en qué derivó esto? ¿O cómo perjudicó? Pues nada más vean ustedes los resultados de lo que fue la pandemia el año pasado, que golpeó al principio a la gente de mayor riesgo, que es la gente con obesidad, la gente con hipertensión, porque aunque no lo crean, la obesidad y la falta de cultura en una sociedad que no hace ejercicio, o sea, la falta de cultura de la alimentación y del ejercicio, son problemas sociales, y nuestra sociedad siempre ha padecido de ese tipo de problemas, ¿no? Antes de que se inicia la pandemia teníamos la situación de la comida chatarra en las escuelas, los niños no hacen ejercicio, al contrario, ya veníamos con una situación de obesidad infantil grave. Entonces, todas esas son problemáticas sociales. Esos son los que tienen que para trabajar en el foro aprendiendo, y luego vienen las consideraciones finales, que son los aspectos a evaluar, que son sus 2 actividades integradoras, las 2 actividades formativas, su actividad y cuestionario socioemocional. Acuérdense que la parte del foro social lo dejo para el intercambio de imágenes, o para que cuelguen las imágenes, para si alguien de ustedes quiere apoyar a sus compañeros o compañeras con imágenes para que las retome para su trabajo. Ahorita viene la parte de preguntas y respuestas, y voy a regresar con ustedes para ver si hay dudas, si hay comentarios, si necesitan que ahondemos algo, con algo más sobre los temas que tienen que desarrollar esta semana, o queda todo perfectamente claro. No hay dudas. No, todo quedó muy claro. Gracias. Digo, muy sencillas las actividades, muy cortitas. Por ejemplo, en el caso de la sociedad contemporánea, bueno, ya más o menos tienen el panorama general,
¿no? De una característica de la sociedad, la tecnología con la globalización, la multiculturalidad. Los Juegos Olímpicos es un hecho multicultural, ¿no? ¿Cuánta gente de cuántos países están conviviendo en un espacio, en un momento, por competencias deportivas, ¿no? Están conviviendo, no es una relación sólida porque no van a vivir todos ahí, es por un momento, comparten un espacio y comparten un tiempo con un objetivo de competencia deportiva. Entonces, la parte de la diversidad se los expliqué con la parte de la vestimenta, con la parte del lenguaje inclusivo. Entonces les va a ser más fácil ir detectando las ideas conforme vayan leyendo, vayan haciendo la lectura, y es más fácil que ustedes tengan una comprensión del tema aterrizado a la realidad. Lo mismo con el tema de problemas sociales, pero bueno, entonces si no hay duda, yo los dejo trabajar porque de hecho a mí me falta todavía a algunos de ustedes entregarles actividad, calificación de la actividad integradora número 4. Mañana antes del mediodía tienen ustedes sus calificaciones ya de la semana 2 y empezamos con este trabajo de semana 3. Antes también de mediodía van a tener en la sección de novedades y por correo electrónico lo que tiene que ver con el recurso de apoyo para la actividad integradora número 6, para que vean la clasificación del ciberacoso, para que ustedes puedan identificar qué tipos de ciberacoso hay. Es que por aquí los tengo, pero déjenme ver si los encuentro. Es que es un curso que tomé, ¿no? Aquí está. Miren, ciberacoso. Pero creo que no lo encuentro. Tipos de ciberacoso. Está, por ejemplo, el happy slapping, ¿no? Está la suplantación, que es lo de la parte que tiene que ver con hackers. Hay otra que es el cyberbaiting, que es acoso a docentes. Fíjense, nada más qué tema tan interesante. Y luego viene el doxing, y luego viene acoso sexual en la red, y viene la sextorsión, y luego viene el sexting, que el sexting es el que tiene que ver con la lectura que van a hacer para la actividad integradora 6. Entonces yo mañana les pongo este recurso en la plataforma para que lo vean. Es de un curso de México X, de una plataforma educativa, para que ustedes tengan acceso a esa información, lo puedan ver, puedan analizar bien y tengan una mejor idea, una mejor comprensión y un mejor panorama del tema y sobre todo del problema social. No olviden la clasificación de los fenómenos sociales, problemas sociales y procesos sociales son diferentes, no es lo mismo, pero la siguiente semana, antes de que ustedes vayan al módulo 4, hacemos un repaso general por si quieren ahondar algo en el tema. El módulo 4 es totalmente diferente, van a ver pura literatura, pero todo esto que estamos platicando lo van a retomar para el módulo 5. Entonces, cualquier cosa, anoten sus dudas y lo checamos para nuestra última sesión, que es la siguiente semana, antes de que se vayan al módulo 4 y puedan llegar con todas las herramientas para llevársela más ligero en el módulo 5. Sin más, yo me despido, al ratito les cuelgo, se me pegó la palabra de colgar, pero bueno, les pongo la sesión, en la sección de el video de la sesión en la sección de novedades y se las mando por correo electrónico como cada semana. A mí no me queda más que agradecerles y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Yo voy a finalizar.